El protagonismo del dólar como moneda de cambio internacional parece tener los días contados. La economía china tiene que ver con esto. La hegemonía del dólar como moneda de intercambio global parece estar llegando a su fin. Esta declinación constante marca al mismo tiempo la pérdida de preeminencia del paradigma monetario internacional, surgido de los acuerdos de Bretton Woods en 1944. Este sistema, aunque formalmente cesó de existir en 1971, cuando el presidente Richard Nixon terminó unilateralmente con la convertibilidad dólar-oro para salvar a la economía estadounidense de una elevada inflación con pérdida de reservas, siguió determinando el orden económico global a través de sucesivas reencarnaciones de la ideología de las instituciones financieras internacionales y los principios del libre mercado. Con el debilitamiento del dólar en la escena global, Estados Unidos empieza a perder una de las principales herramientas para financiar su propio déficit, que ascendió a cifras siderales luego del estallido de la burbuja del mercado inmobiliario a fines de 2008, proyectando una recesión en la economía mundial que persiste hasta la actualidad. El principal impulsor del reemplazo del dólar en el comercio global es China y su arrolladora economía. Este país es además uno de los mayores tenedores de bonos del Tesoro de Estados Unidos y tiene, por lo tanto, capacidad de incidir directamente en el desempeño de la moneda norteamericana. En los últimos años, Beijing ha promovido de manera entusiasta el uso de su propia moneda en el comercio bilateral con otras potencias industriales y también con economías emergentes. Firmó acuerdos monetarios bilaterales con 16 bancos centrales de otros países, incluyendo a los otros integrantes del BRIC, Brasil, Rusia e India. A fines de 2010, el primer ministro chino, Wen Jiabao, y quien era ese entonces su par Vladimir Putin, decidieron de forma conjunta renunciar al dólar estadounidense y utilizar sus propias monedas, el yuan y el rublo, para realizar su comercio bilateral. El acuerdo no solo fue monetario, sino que incluyó la firma de entendimientos en materia energética y tecnológica. El primer ministro chino no fue ambiguo. El objetivo que se fijaron, dijo, es lograr un orden internacional más justo y razonable. Pero también ha sellado pactos similares con estrechos aliados económicos de Estados Unidos como Japón. A mediados de 2011, Beijing acordó con Tokio realizar el comercio bilateral directamente en yuanes y yenes, sin tener que convertir previamente sus respectivas monedas al dólar, como era usual hasta el momento. Este acuerdo, que entró en vigencia en junio de 2012, no solo consolida la cooperación económica entre los dos países, sino que disminuye gastos financieros y riesgos derivados de la falta de liquidez, y deja a salvo el intercambio bilateral y las exportaciones mutuas de eventuales cambios en las tasas de interés decididos por Estados Unidos para financiar su déficit. El comercio bilateral entre ambos países asciende a 335.000 millones de dólares. Y para terminar de golpear a Estados Unidos, China logró también que Japón acepte comprar bonos en yuanes y los coloque en los mercados internacionales. La jugada china no solo debilita al dólar, sino también al euro, al mismo tiempo que alivia el impacto de la crisis internacional que afecta a estas dos monedas y mantiene a su economía al abrigo de sus fluctuaciones. Y por sobre todo, instala al yuan en un lugar de preponderancia en el intercambio global. Pero los beneficios no son solo económicos, sino también políticos. Reduce la desconfianza y acerca a China a las principales potencias asiáticas y disminuye la influencia que Estados Unidos pretende mantener en el área Asia-Pacífico. En la zona económica del Mercosur, Argentina también ha promovido el reemplazo del dólar en el intercambio bilateral, firmando acuerdos con Brasil y Uruguay para emplear pesos y reales, aunque esto todavía se realiza en una escala reducida. Para completar el panorama, en el plano energético, la creciente demanda china que ha desplazado a Estados Unidos como principal cliente de petróleo de los países del Golfo incide en la importancia del dólar en este mercado,
lo que se conoce como petrodólar, abriendo espacio al yuan chino. Hacia el futuro, la continuidad de una preeminencia de la dimensión financiera por sobre la monetaria en el comercio global permite poner en duda las hipótesis de un retorno a las reservas metálicas. Pero la crisis permanente y estructural del capitalismo indica que el sistema se inclina por reemplazar euro y dólar como monedas de reserva a favor de un orden monetario que refleje los rasgos del mundo multipolar que parece estar asomándose tras la pérdida de la hegemonía estadounidense. Hasta hace no tantos años, cuando se miraban estos números del comercio internacional y las finanzas internacionales, se decía China aparece como la gran potencia, la potencia en crecimiento, pero depende mucho del comercio con Estados Unidos y además depende de los dólares porque tiene una gran parte de sus reservas en títulos nominados en dólares, títulos del Tesoro estadounidense. Con lo cual decían, si se cae el dólar, se lo lleva puesto a China porque es un modelo económico muy dependiente del dólar. Lo que estamos viendo en este informe es que China le está encontrando la salida a eso, por lo menos en principio la salida de la dependencia, porque está generando todo un mercado, una zona de comercio donde evidentemente pierde preeminencia el dólar. Empieza a reemplazar el dólar, va imponiendo acuerdos comerciales bilaterales para que cada país comercie con su propia moneda y serán los bancos centrales de cada país los que hacen la compensación, después por el mayor o menor nivel que tengas de superávit o déficit uno y otro, pero además está, como veíamos en el ejemplo de Japón, llevando que Japón también pase parte de sus reservas a títulos nominados en yuanes, está empezando a reemplazar al dólar como moneda de reserva, como moneda de depósito, con lo cual está cambiando ahí esa relación de dependencia que tenía con el dólar China hasta, repito, no hace tantos años, estamos hablando de una década atrás, con lo cual en estos procesos es demasiado poco tiempo, ¿no? Claro. No, yo estaba pensando, recuerdo, creo que fue alrededor del 2008-2009, cuando por primera vez en una reunión entre Brasil y... entre Rusia y China se dijo esto, la posibilidad de que el dólar dejara de ser la moneda de referencia del intercambio entre países. Y me acuerdo que Estados Unidos prácticamente no reaccionó, no hubo declaraciones oficiales, lo cual en cierta medida ya ahora en el nivel político marca una pérdida de poder y de liderazgo clarísimamente, me parece, ¿no? Y tiene que ver con esto. Y quería señalar algo sobre, no sé si tenés algo para aportar, Rulo, sobre el Sucre, sí, el Sistema Unitario de Compensación Regional que fue acordado entre los 8 países del ALBA en el año 2008 y que tuvo su primera transacción en el año 2010 entre Venezuela y Ecuador justamente, y bueno, en ese momento equipararon el Sucre, que era igual a 1.25 centavos de dólar, ¿no? Bueno, esto, aunque tiene un carácter virtual, todavía tengo entendido, me parece que es un primer ejemplo de algo que también podría empezar a hacer como monedas regionales. Sí, que de otra forma, digamos, es una de las vías que se está planteando como escapatoria también al impacto de la crisis en este caso, para la región sudamericana, es decir, cómo hace para evitar que este es el otro fenómeno. ¿Cómo haces para evitar que Estados Unidos, a través del dólar, te exporte la crisis? Digamos, porque esto es una vía de transmisión de la crisis fundamental. Moneda, ¿no? Claro, te maneja esto que dice el informe, para mí es central ese punto. Es decir, mientras te manejas con dólar, lo que estás haciendo es financiándole como mínimo a tasa cero la crisis de Estados Unidos. Es decir, porque estás tomando un título, que es ese dólar, un título de deuda de ese país, sin cobrarle interés. Claro. Digo en el mejor de los casos porque si encima se desvaloriza esa moneda, como puede estar ocurriendo ahora con el aumento de los precios de la materia prima, no solo le estás regalando el interés, sino que estás pagando una diferencia, porque es la devalorización de la moneda con la cual te están devolviendo. Es decir, esto es un punto que caracteriza la dependencia que todavía tiene Latinoamérica con respecto al dólar. En países como en el caso de Argentina o en el caso de Ecuador, donde además hay una cultura de ahorro en dólares, la cosa es todavía muchísimo peor. Es decir, más favor le estás haciendo a Estados Unidos en contra de las condiciones de tu propio país. Menciono Ecuador porque Ecuador entró en la dolarización hace ya 3 o 4 gobiernos atrás. El gobierno de Correa no ha logrado salir y no le va a ser fácil salir, ni siquiera con este tema de la asociación con el Sucre, porque ahí, como decía vos, Telma, es una moneda virtual, todavía no funciona para el total ni siquiera del comercio entre los países que lo integran,
Y Ecuador está esperando eso, una moneda regional que reemplace el dólar, porque no está hoy en condiciones de emitir una moneda propia y darle respaldo. Recordemos, con Pedro tuvimos 2 oportunidades de hacer entrevista con Rafael Correa. Con Rafael Correa. Con Pedro Brigger, con vos hemos compartido 2 entrevistas y en las 2 quisimos introducir el tema y Correa lo eludió, el tema de la dolarización y cómo hacía Ecuador para salir de esa dolarización. Es un tema muy complicado para ellos. Ecuador, ¿no? Pensé que ibas a decir que conversamos con Pedro Páez, con quien también hemos hablado más de una oportunidad, que estaba al frente de esta nueva arquitectura financiera, sí, pero que tiene un o problema. Diego Borja está en su lugar. Y con Diego Borja también. Pero ahora Sí. tenemos otro problema. Cuando uno ve lo que está pasando con el euro, me imagino que muchos economistas deben estar planteando la duda respecto de una moneda regional. ¿Cuál es la ventaja cuando uno ve que una economía o una Europa tan sólida, que aparecía como tan sólida compitiendo con el euro, ahora hay muchos signos de pregunta? Sí, yo te diría que a esta altura es casi, digamos, una certeza de que los que te dicen, bueno, si hablamos de una moneda regional, una moneda única, estamos hablando de una moneda regional como moneda de cambio para el comercio exterior, pero la moneda nacional tiene que mantenerse. O sea, solo moneda de cambio. Sí, digamos, la experiencia euro lo que ha marcado es esto, digamos, lo que vos estás diciendo provoca un temor muy grande a perder la soberanía monetaria. Entonces, hoy los planteos pasan por otro lado, es decir, bueno, no habría que crear una moneda regional de cambio justamente para salir del dólar, pero tener una moneda de referencia internacional o regional, que es lo que, digamos, el informe sobre el final muy acertada y audazmente lo planteaba, es decir, es muy probable que estemos caminando como reemplazo de este sistema con un dólar hegemónico a un sistema donde estén expresada la multipolaridad que se va dando en la economía mundial. ¿Esto cómo se traduciría en un sistema monetario? Bueno, con varias monedas regionales así como tenemos una zona euro, una zona dólar, teníamos una zona sucre o como se llame la moneda acá, y así cada región tener su propia moneda, y la compensación o la equivalencia se daría entre esas grandes monedas regionales. Pero para el comercio dentro de la región se haría así. Fíjate vos que han habido experiencias en la región como el acuerdo Argentina. Argentina y Brasil tienen un acuerdo, por ejemplo, de intercambio en moneda local, pero no se aplica para la gran parte del comercio, lo aplican únicamente en muy pocas operaciones y fundamentalmente con empresas que son absolutamente locales. Es decir, son aquellas empresas que exportan desde Argentina, reciben los pesos por la exportación que le paga el Banco Central, pero jamás ven los dólares. El importador desde Brasil paga en reales, le paga a su Banco Central, al Banco Central de Brasil, y la compensación se la hacen entre los bancos centrales de ambos países. Pero cada operador en Argentina y en Brasil opera en moneda local. Esto se hace, yo creo que para menos del 4% de las operaciones entre Argentina y Brasil. Y estamos hablando de 2 socios comerciales donde puede haber cualquier cosa menos grandes diferencias en cuanto a la postura política e ideológica, sobre todo sobre estos temas de finanzas mundiales, ¿no? Pero hay un dato. El comercio en ambos países está manejado por empresas multinacionales, no por empresas locales o por empresas estatales. Ahora, hablamos mucho de la zona euro y de la crisis que hay en la zona euro, pero también creo que nunca hicimos un informe sobre aquellos países en Europa que no forman parte de la zona euro. Que hay algunos que tienen su particularidad y son potencia, el Reino Unido por un lado, Suiza por el otro, pero hay algunos países menores que no se sumaron al euro. Y habría que ver cómo les va en toda esta situación. Claro, más allá de Rusia, que es una potencia por sí misma, y bueno, si es Europa no es Europa, pero que es una potencia. Pero hay otros países en Europa que no están en la zona euro. Eso es interesante. Sí, a ver cómo les va.